Muy buenas tardes, profesora, y con mis compañeros vamos a exponer qué es la monografía. La monografía es un tipo de trabajo textual que tiene como finalidad de recopilar y transmitir información referente a un tema específico. ¿Esto qué nos quiere decir? Es un tipo de documento expositivo o explicativo en el que se aborda un tema específico, en la cual se investiga a profundidad o lo que se muestra resultados a las conclusiones. Para realizarla se consultan diversas fuentes que permiten agotar la posibilidad de obtener un tema en cuestión. También se le puede decir a esto que la monografía, en todas las monografías específicas, en una postura del autor sobre el tema. Eso es lo que explica detalladamente y se brinda un análisis sobre la información que otros han especializado, han elaborado al respecto. Ahora voy a hablar sobre las características de una monografía. Una monografía se suele presentar en las siguientes características, que son aporta información novedosa, que eso nos brinda un nuevo análisis de una información existente desde una nueva perspectiva. El otro es acotar, lo que incluye, aborda específica sobre un tema. El otro es un texto explicativo donde ofrece un tratamiento sobre el abordaje del tema y se menciona sobre lo necesario para comprenderlo. También se presenta después de los otros puntos, tiene un tono formal, presenta un uso formal, lo que generalmente tiene una técnica de lenguaje, según el nivel de información con el que cuentan los lectores potenciales, que suele, además, puede incluir anunciados impersonales. A continuación, mi compañero que va a explicar sobre tipos de monografía. Buenas tardes a todos los presentes. Me presento, soy estudiante de la Universidad de Huiza. Yo voy a hablar acerca de tipos de monografía. Los tipos de monografía son tres: monografía de investigación, monografía de compilación y monografía de análisis de experiencias. Acerca de esos tres, monografía de compilación. ¿Qué es la monografía de compilación? Es aquellas en las que se reúnen los principales textos, aportes existentes sobre un tema. Continuando, voy a seguir con el segundo tipo de la monografía de la investigación. ¿Qué es la monografía de la investigación? Es aquella en la que se aborda un tema nuevo, ya que conocido como una perspectiva no enunciada previamente. Voy a seguir con la tercer tipo de monografía, que sería monografía del análisis y de la experiencia. ¿Qué sería la monografía del análisis y de la experiencia? Es aquel que aborda la manera de expositiva algún tipo de experimento científico, como se realizó en el experimento o la observación. Observación y las conclusiones y las diferentes similitudes de trabajos previos. A continuación, ¿cómo hacer una monografía? ¿Cómo hacer una monografía? Delimitaciones del tema del estudio. A continuación, voy a hablar cómo hacer una monografía. Para hacer una monografía se puede seguir una variedad de pasos. Como número uno sería delimitación del tema de un estudio. ¿Qué es una delimitación del tema de un estudio? Se debe buscar un tema que sea interesante para el autor. Como número dos sería búsqueda de las fuentes. ¿Qué es la búsqueda de fuentes? Se debe consultar información sobre el tema en bibliotecas, internet, bases de datos. Como número 3 sería planteamientos del problema.
¿Qué es el planteamiento del problema? Se debe de establecer el punto de vista específico y respecto al tema. Como número 4 sería esquematización del texto. ¿Qué es el esquematización del texto? Se debe realizar un esquema tentativo de lo que será la monografía. Como número 5 sería redacción del documento. ¿Qué es la redacción del documento? Se debe emplear el esquema emplear el esquema para comenzar a escribir la monografía. Como número 6, revisión del documento. ¿Qué es la revisión del documento? Se debe de ajustar algunos detalles relacionados con la redacción. Además, se debe de añadir las referencias bibliográficas. Eso sería, y paso la voz a mi compañero Carlos. Buenas tardes, profesora. Me presento, mi nombre es Noel Quispe Carzona y yo le voy a hablar continuando el tema de la monografía, le voy a explicar un poco sobre la estructura y las partes de una monografía. Comúnmente las partes que se presentan en una monografía son las preliminares, la introducción, el desarrollo, la conclusión, referencias bibliográficas y los anexos. Los preliminares son elementos previos al trabajo, en el que se trata de la portada, el artículo, la dedicatoria y después viene a ser el resumen. En introducción es la parte en la que se ofrece una idea general del tema. Explica los objetivos y la estructura del texto. En el desarrollo se encuentra, es la parte donde lo que se explica se explican las distintas posturas sobre el tema, el autor y justifica los argumentos. En conclusión, es la parte en la que se brinda una síntesis del texto, se vuelve sobre los puntos clave y se le da un cierre al desarrollo de la temática. En referencias bibliográficas, es la parte en la que se indica el material citado, como libros, revistas, diarios y filmes. En anexos es una parte optativa en la que se incluye el material gráfico, que serían las imágenes o fotografías del tema. Continuando, le voy a dar unos cuantos ejemplos de la monografía. Algunos ejemplos de la monografía son la gamificación como estrategia didáctica de las ciencias sociales, la integración del arte urbano en el sistema de arte público, y la investigación monográfica, la evaluación de políticas públicas. También se encuentra como otro punto la arquitectura y el espacio escolar. Otro ejemplo que daría a conocer es de la monografía sobre el cambio climático. Muchas gracias. Espero que sea de su agrado. Profesora. Gracias.